Bienvenidas a todos a este nuevo ciclo de expansión. Estamos muy felices de contar con tu presencia, con la presencia también de todos los expositores que nos están acompañando durante todos los ciclos que ya venimos haciendo hace un par de meses. Así que estamos felices como inteligencia del ser de poder contribuir a tu crecimiento a través de estos ciclos de expansión. Así que, bueno, primero que todo, darte la bienvenida. También pedirte que mantengas tus micrófonos en silencio si es que no vas a estar hablando dentro de la sesión para mantener la armonía del silencio del lugar y así poder escuchar de mejor forma a nuestra expositora de hoy. Ella es Marianela Costa, ella es creadora del espacio Gratitud Spa. Tiene un recorrido acompañando personas en su crecimiento a través de distintas técnicas, como es el budismo, la meditación, y hoy día nos va a presentar una charla dedicada a las heridas del alma, donde va a abundar qué son, cómo se trabajan y de acuerdo a su experiencia, su disciplina. También ella es creadora del programa INER, que es un programa especializado para el trabajo de un acompañamiento eh, en relación a todas estas disciplinas que ella pueda practicar y generando que esas herramientas sean para un programa personalizado y ella lo llama programa INER. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a este espacio nuevamente. Ella también participó exponiendo otro tema en nuestro primer ciclo, que fue ya hace 4 meses, así que felices de poder compartir nuevamente el espacio con Marianela. Ella es venezolana, pero actualmente se encuentra viviendo en Orlando, Estados Unidos, y es por eso que allá son las 6 de la tarde y, y ella, bueno, hace todo este acompañamiento a través de Gratitud Spa, así que te invito también a conocerla. Muchas gracias a todos por asistir a esta nueva conferencia y bienvenida a Marianela. Hola, feliz tarde y paz. Tengo también, antes de saludaros, les comento, tengo por aquí también el Instagram, por si me ven viendo para allá, unos minutos es para poder invitar a las personas que se quieran conectar y que estén de este lado, pues hacerlo a través de Inteligencia del Ser. En mis historias ustedes pueden encontrar en dónde pedir, todavía están a tiempo para pedir el link de este Zoom. Entonces, feliz tarde y paz nuevamente. Ese es, como yo le digo, mi grito de guerra pacífica para activarnos antes de comenzar toda conferencia, todo live, todas las actividades que estamos haciendo. Bueno, ya gracias por esa forma como expresaste quién soy. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y pues sí, venezolana, ya tengo 3 años aquí en Orlando y a raíz de haberme venido para acá fue que comenzó toda esta aventura, digamos, de una manera más profunda de lo que es Gratitud Spa, antiguo ingeniero químico de profesión, por eso me gusta mucho, como ustedes ven, todas las actividades que yo realizo siempre es una mezcla entre ciencia y también la espiritualidad, porque para mí ellas no son más que dos caras de una misma moneda. Ellas están en proceso de darse cuenta que son hermanas, aún no se han mirado, pero en algún momento tengo la esperanza que se miren y siempre hablo desde esos dos lugares. Eh, Muchísimos años ya trabajando en la meditación budista, la autoobservación, lo que llaman acá en Estados Unidos, lo llaman psicología budista, y es a través de eso que yo enseño de mi propia experiencia, de todo lo que yo he vivido propiamente y de lo que he vivido yo como persona y de lo que me ha tocado vivir también a través de los clientes o las personas con las cuales he trabajado, bien sea a nivel terapéutico o bien sea en talleres.
Y esto que vamos a estar conversando hoy, que son las heridas del alma, base de una sanación emocional, es precisamente, forma parte de un taller hermoso que lo di por primera vez hace un mes y a la gente le encantó tanto que bueno, que ya estoy en vista o mirando volver a repetirlo. Porque realmente las heridas del alma es eso, las heridas del alma son la base fundamental de un proceso de sanación. Nosotros tenemos que primero que empezar a tener conciencia de que hay heridas que están allí para trascender, como digo yo, para trascender. No, yo digo proceso o base de una sanación porque digamos que una forma lingüística de hacerme entender de una manera más fácil, pero a mí me gusta hablar más de trascender. Trascender. ¿Por qué? Porque para mí la palabra trascender le da al cerebro, jugando un poco con lo que es la neurolingüística y también la neurociencia, le da al cerebro el entendimiento de que hay un camino que yo puedo ir recorriendo y en ese recorrer yo puedo lograr salir adelante de una situación emocional que la que pueda estar viviendo. Y es menos fuerte esa energía que estar hablando de, digamos, un proceso de sanación, porque sanación a veces lo asociamos con otros términos algo difíciles de digerir y que pareciera que son hasta eternos, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar mucho más de trascendencia. Yo escribí hace como 2 domingos un artículo y también basado en esto, que es precisamente trascendiendo a la madre y tiene que ver con una de las heridas del alma que vamos a estar trabajando el día de hoy y lo escribí con esa palabra trascender, ¿no? Ahora, ¿por qué yo hablo de las heridas del alma, de la trascendencia de la madre? Y ya vamos a ver también lo que es el tema con el padre y con todo esto. Porque las heridas del alma, ellas se producen a tempranas edades, a edades muy tempranas. Y a veces ni siquiera podemos recordar en qué momento se pudo haber presentado esa situación. Hay heridas que se pueden presentar incluso desde el mismo momento en el cual estamos en el vientre de la madre. Por supuesto, años después no lo recordamos, ¿ok? No lo recordamos, pero ya allí están presentes. Desde mi propia forma de mirar las cosas, desde mi propia filosofía de vida, realmente nosotros inclusive antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya nosotros tenemos un proyecto, un plan de vida y pues escogemos situaciones, escogemos personas inclusive para poder hacer este proceso de sanación. Pero desde lo que yo trabajo e incluso, por ejemplo, desde las constelaciones familiares también, que son unas herramientas holísticas que muchos de ustedes conocen, desde ese lugar también sabemos que ya nosotros venimos con lo que llaman ellos en constelaciones familiares del proyecto sentido y es precisamente una serie de cosas que podemos o que venimos a trabajar aquí. Ahora ustedes se preguntarán antes de ya ir entrando en materia, ¿y por qué nos toca pasar por las heridas? ¿Y por qué nos toca escoger desde antes incluso de estar en el vientre de nuestra madre una situación para sanar? Si somos todo esto, seres espirituales, Dios, la luz, todo eso que ya nosotros hablamos, ¿por qué nos toca hacer o vivir este proceso que a veces puede ser doloroso? Yo te pudiera decir en este momento que la persona que puede observar mejor los colores de un atardecer es aquella persona que estuvo ciego previamente. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que para nosotros poder entender toda la grandiosidad de este mundo y toda la grandiosidad que nosotros somos, primero tenemos que pasar por un proceso de ceguera para poder entonces vivir y experimentar desde un lugar total y completamente abierto y expansivo lo que es el lado contrario, lo que es el ser desde el ser completamente, digamos, proveniente de la fuente. Con esto me voy a despedir por acá del Instagram, dejándoles la invitación, por favor, están a tiempo y se pueden, en mi historias les dejé inteligencia del ser, ustedes lo pueden ubicar y ellos con gusto les van a pasar el link del Zoom para que ustedes puedan entrar y escuchar entonces la conferencia directamente esta y todas las conferencias, pues este es un ciclo de conferencias que ellos están teniendo gratuito para todos ustedes desde Chile, vía Zoom internacional. ¿Okay? Ahí está mi invitación. Les voy a dejar esto guardado aquí para que las personas puedan encontrar la inteligencia del ser y ya sigo por acá
directamente en el Zoom. Ustedes en el Zoom me disculpan un poquito, solamente quería dejar abre boca a las personas en el Instagram. Ok, vamos a escribir esto y ya nos vamos. Ya se está guardando allí. Pues listo. Bien, entonces, antes de continuar, quería hacerles digamos, abre boca. Yo tengo aquí una pequeña lista que repasé y quiero irle llevando a ustedes para tener un hilo durante toda la conversación. Por supuesto, pueden ir haciendo preguntas también. Una de las primeras cosas que a mí me parece interesante tener en cuenta es que nosotros no somos solamente un cuerpo físico, nosotros somos un compendio de cuerpos. Y yo doy un taller próximamente, espero también comentárselos por aquí en otra conferencia, el taller de cuerpos, doy un taller sobre eso. Y es básicamente para entrar en conciencia de los diferentes cuerpos o niveles o planos que nosotros podemos tener o en los cuales podemos experimentar de una manera consciente o no. Porque al final siempre lo experimentamos. La diferencia está en que si eres consciente o no de lo que estás experimentando. En el tema de las heridas del alma, nosotros estaremos básicamente trabajando con lo que es el cuerpo emocional. ¿Okay? Es allí donde nosotros empezamos a trabajar esto desde un punto de vista energético, donde nosotros vamos a trabajar las heridas del alma, el cuerpo emocional. Ahora bien, ¿cuáles son las heridas del alma? ¿Qué son y cómo se producen? Las heridas del alma, desde mi perspectiva, hay autores que las trabajan desde otro lugar, autores que la trabajan desde la psicología, algo un poco más científico, pero desde mi forma de mirar las cosas, las heridas del alma, como les decía al principio, no es más que un proceso de trascendencia. ¿Ok? Yo a veces uso la palabra sanación de una manera lingüística poder hacerme entender más fácilmente, pero para mí las heridas del alma no son más que un proceso de trascendencia que se forman desde edades tempranas. Inclusive ya la ciencia ha determinado que un niño cuando está en el vientre de su madre, ya allí comienza a formar su emocionalidad, su carácter, y aunque esto no lo dice la ciencia, esto lo digo yo, también comienza a formar sus heridas del alma. ¿Ok? Allí, en el vientre de la madre, ya un niño comienza a formar las heridas del alma. Se dice aproximadamente desde el mismo momento de la concepción hasta aproximadamente 7 años de vida, los niños ya empiezan a ir trabajando todo esto que acabo de decir, de carácter y todo lo demás, pero también empiezan a recibir o a percibir las heridas del alma. ¿Por qué yo hablo de percibir? Porque todo está realmente en la forma en cómo nosotros entendimos el mensaje. No significa esto, cuando empiece a hablar o a detallarlo un poco más sobre las heridas, no significa que algo, alguna circunstancia o alguien nos quiso hacer daño necesariamente. Se trata de cómo nosotros percibimos esa situación. Y cuando yo hablo de esto en mis talleres, siempre pongo un ejemplo sencillo, como para que podamos entender el tema de la percepción, que un niño, de repente, cosas que pueden pasar y pasan muy repetitivamente en centros comerciales, va con su madre, es un niño pequeño, de repente está en una tienda, el niño se puso a jugar, la madre en un segundo se descuidó, se perdió el niño, pasó 1 hora, 2 horas perdido, lo encuentran, la madre lo busca, lo recibe con todo el amor del mundo, pero adivinen qué, años después, 20, 30, 40 años después, el niño todavía tiene alguna sensación de abandono. Y no lo recuerda, porque era pequeño. Y porque realmente, para un nivel consciente, a él no fue abandonado. La madre no lo abandonó, la madre no lo dejó. De hecho, cuando lo volvieron a encontrar a la hora, ella estaba completamente feliz de verlo. Lo abrazó, lo besó, lo mimó, lo que fuera. Pero hay una sensación, una percepción que ocurre en esas profundidades de abandono, y allí se puede haber producido una herida. Entonces, yo pongo ese ejemplo tan sencillo como para que podamos entender que no se trata específicamente de que algo o alguien nos quiso causar una situación, sino fue el modo en cómo nosotros percibimos esa situación desde el miedo, desde cualquier proceso que hayamos podido tener durante el evento, y que para mi forma de mirar las cosas también depende mucho de lo que estamos trabajando en este plano, de lo que nosotros decidimos incluso trabajar en este plano antes de llegar acá. ¿Okay? ¿Por qué yo lo miro así?
Porque puede ocurrir que una madre se le pierdan los dos niños. Uno queda con esa sensación de abandono y el otro no. Es porque sencillamente ese niño tiene que hacer un proceso de trascendencia de esa forma de percibir la vida en la cual de alguna manera siempre se está sintiendo abandonado. Ahora bien, estas heridas quedan en el inconsciente. Estas heridas quedan en el inconsciente. Y de acuerdo a toda la, digamos, experiencia que yo he tenido con todas las personas con las que he trabajado, e inclusive en mí misma, porque yo aplico todo esto en mí y he tenido que trabajar muchos procesos incluso que me he dado cuenta, la emigración me ha servido muchísimo para poder darme cuenta de algunos procesos que no recordaba y 40 años después, por eso digo 20, 40, 60 años después, porque también yo soy parte de esa vivencia, te vienes dando cuenta de un detalle minúsculo que se te estaba pasando y que es precisamente la clave para poder entender esos procesos de trascendencia que tú estás viviendo. Entonces resulta que estas percepciones de estas heridas quedan en tu inconsciente. Y como estamos hablando de edades muy tempranas, incluso de edades de cuando estás en el vientre de tu madre, no te das cuenta de ello, pero hay una sensación. Y entonces allí donde vienen clientes que he tenido, por ejemplo, con sensaciones de vacío, dolores en el alma, dolor en el corazón, que no entiende de dónde procede, incluso los sueños son indicativos también de alguna situación que tú pudieras estar viviendo allí. ¿Cómo hablan de las heridas del alma? Digamos el alma desde la espiritualidad, desde la ciencia pudiéramos hablar del inconsciente, porque para mí el alma está dentro del inconsciente. Allí es donde nosotros podemos ubicar el alma. Y vuelvo a decir, para mí, hay algunos conceptos que son propios, son míos, desde lo que ha sido mi vivencia y mi experiencia con las personas con las que trabajo y con mi propia experiencia personal. Entonces, siempre cuando esté hablando de algún concepto que sea propio mío, lo voy a aclarar para que ustedes puedan ver que de repente a lo mejor no lo encuentran en alguna bibliografía. Puede que sí, porque a veces la fuente es tan infinita y tan hermosos los caminos que quizás hay otra persona que lo está viendo desde el mismo lugar que lo estoy viendo yo. Entonces tenemos el alma y el inconsciente, que para mí son las dos cosas. Allí es donde nosotros entonces tenemos estas heridas del alma que tenemos que ir trascendiendo. ¿Cómo se producen? Se producen desde diferentes mecanismos y todos los mecanismos están basados en una raíz, la percepción. Cómo tú de niño percibiste la situación, la circunstancia o lo que la persona X estaba haciendo en ese momento. ¿Okay? No necesariamente realmente de una manera real hubo la intención de hacerte algo, pero hubo la percepción de tu parte de que se produjo alguna situación. A ver, ya cubrimos ¿por qué son parte de la sanación emocional? Muchos de mis clientes han venido, incluso como siempre digo, también desde mi propio lugar, vienen con una situación, dolor en el alma, depresiones, situaciones de todo tipo, inclusive ira, por ejemplo, la ira es una emoción que es muy recurrente, ¿no? Y ustedes deben haber oído hablar ya del tema de la sanación emocional, de control de la ira, gerencia emocional y todos estos términos. Pero resulta que yo diría que el 80%, si acaso no más, de todas nuestras reacciones proceden de estas heridas del alma. Porque nosotros cuando reaccionamos ante una circunstancia, cuando nosotros reaccionamos ante una persona, nosotros lo estamos haciendo desde esas heridas inconscientes que no nos damos cuenta. Por eso también una de las herramientas de suprema importancia para nosotros poder trabajar las heridas del alma es, y volvemos siempre al mismo punto, la autoobservación. Digo, volvemos siempre al mismo punto porque en la primera conferencia con la que estuve acá en Inteligencia del Ser, estuvimos trabajando algunas herramientas de autosanación precisamente y siempre estaba basada en la autoobservación. Cuando tú empiezas a respirar, a detenerte un poquito
y a buscar entender desde qué lugar estás tú reaccionando ante una circunstancia y ante una persona, tú en ese momento estás empezando a trabajar con una de las herramientas importantes, que es la autoobservación. Comienzas a conocerte y te comienzas a dar cuenta de que hay allí algo en lo profundo de tu ser que no sabes qué es, que quizás no recuerdas de dónde vino o de dónde procede, pero que definitivamente te está incitando y llevando a ti a reaccionar desde un lugar. ¿Ok? Entonces ya allí eso es el indicativo de que hay una herida del alma en tu inconsciente, en tu alma, que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a trascender. Pero todo va a partir precisamente de la observación. Cuando tú empiezas a trabajar la observación de ti mismo y ver desde dónde estás reaccionando, por qué una persona o una situación te produjo ira, por qué una persona o una situación te produjo ganas de llorar, o por qué una persona o una situación más bien hace que tú quieras replegarte y quizás pasar desapercibido dentro de una reunión. Cuando tú te das cuenta que estás funcionando desde un lugar, allí ya tú pues puedes empezar a percibir que no estamos hablando de que sencillamente no me gusta hacer esta actividad o no me gusta participar en esto o no me gusta tal cosa, sino que hay un trasfondo. Hay un trasfondo, no es únicamente cuestiones de gustos, porque hay que aprender a identificar, también hay una línea pequeña entre el me gusta o no, el que forma parte de mi manera de ser y me siento cómoda siendo así, me siento en paz, o estoy reaccionando desde un lugar. Decía mi maestra de meditación hace muchos años, todo lo que te dé paz está bien. Entonces, si reaccionamos desde la paz ante una situación, porque realmente estoy segura o seguro de que no es lo que me apetece, está bien, no pasa nada. Pero cuando reaccionamos ante una situación con angustias, miedo o no quiero aparecer o lo que fuera, y hay una sensación diferente a la paz, ya allí estamos reaccionando desde alguna de las heridas del alma que está en nuestro inconsciente, sencillamente no recordamos en qué momento se produjo. Bien, hay un término que es importante también trabajar cuando hacemos o cuando conversamos sobre las heridas del alma, que es el ego. Hay autores que nombran el ego y lo nombran incluso como algo fatídico, ¿no? Todo en esta vida, desde mi manera de ver las cosas, tiene que verse con equilibrio. El ego es la manera, digamos, es la forma como tú vienes a desenvolverte en este mundo físico. Tomas patrones de conducta para ciertas situaciones. Mientras sea un ego, porque podemos hablar desde mi concepto de un ego saludable, un ego que te permite moverte, un ego que se puede estar asociando incluso a los arquetipos desde la psicología, un ego que te hace decir, bueno, en algún momento yo fui ingeniero y trabajé como ingeniero muchos años, ahora estoy trabajando como terapeuta y desde ese lugar funciono, pues está bien, ¿no? No todos los egos son negativos realmente. Lo que pasa es que el egocentrismo es diferente. Cuando nosotros trabajamos con las heridas del alma hago la salvedad del ego porque hay autores que se refieren a este tema y trabajan o lo ven desde el ego. Y mi forma particular de ver las cosas, el ego, pues es sencillamente una manera, una adopción que tú como alma hiciste para poder venir acá a este mundo y funcionar desde diferentes perspectivas, pero no necesariamente tiene que ser negativo. Hay una línea en la cual tú te puedes mover hacia la parte negativa, que es cuando empiezas a reaccionar desde las heridas del alma, y entonces trabajas con la ira, con el miedo y con muchas otras emociones que están allí. A mí me gusta más hablar del niño interno. Creo que es más fácil, porque precisamente el niño interno es, o cuando estas heridas se producen, estamos en edades muy tempranas y estamos precisamente en el proceso de sanación, cuando tú empiezas a hacer tu autoobservación y a darte cuenta desde qué lugar tú estás trabajando, desde qué lugar tú estás reaccionando ante una circunstancia, ante una situación, entonces tú te puedes dar cuenta de que está allí ese niño herido, ese niño lastimado, está allí ese niño Ajá, con no, pero esas que heridas. en el tema.
Em, ok, por favor cierren los micrófonos quien lo tenga abierto. Ajá, entonces a mí me gusta más trabajar las heridas del alma conversándolo desde el niño herido. Creo que es un poco más fácil de digerir porque también nos ayuda a entender que ellas se producen a unas edades tan tempranas que a veces no recordamos, pero que cuando tú te centras en la autoobservación, tú puedes darte cuenta. Estoy reaccionando con ira. Te paras y dices, ok, desde o cuál es la razón que a mí me está produciendo ira. Realmente esto es como para yo reaccionar de esta manera. ¿Realmente vale la pena que yo reaccione desde la ira? O me invitan a una reunión social y yo todo el tiempo digo que no. ¿Realmente es que yo estoy cómoda en mi casa o es que ese niño está allí asustado y no quiere ir a la reunión porque hay una herida allí? Entonces, desde el niño interior creo yo que es más fácil empezar a digerir y a trabajar todo lo que es el tema de la sanación o de la trascendencia de las heridas del alma. Ahora bien, las heridas del alma, según la mayoría de los autores, son 5, que son el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Esas son las 5 heridas que, digamos, globales. De allí se pueden sacar diferentes emociones o diferentes reacciones o diferentes subheridas, si ustedes las quieren llamar de esa manera, se les hace más fácil. Pero digamos que las 5 heridas raíces o raíz son el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Y todas, según los estudios que se han estado realizando, según los autores que han trabajado estas heridas, todas tienen diferentes edades en las cuales la probabilidad de que se haya o se, digamos, marque esta herida en una persona, todas tienen unas edades diferentes, pero todas son en edades tempranas. Yo les puedo comentar que a lo largo de la vida puede ser que tú estés trabajando una herida, de repente ya sientas que esa herida está como más sana, más cerrada, y luego te des cuenta que se destapa otras, porque ellas se van alternando. Desde mi punto de vista, todos los seres humanos tenemos estas heridas en diferentes niveles, en diferentes proporciones, de diferentes, vamos a decirlo, yo creo que la palabra más idónea para entendernos sería profundidad, ¿no? O nivel. Algunos pudieran tener una herida de un rechazo, de alguna manera, vamos a poner comillas, manejable, pero habrá personas en donde esa herida fue tan profunda y tan fuerte que es bastante más largo el proceso de trabajo. Estas heridas se van alternando y tú lo puedes ir en el momento con que comienzas a trabajar contigo misma o contigo mismo, tú te das cuenta de cómo ellas, trabajas una, empieza a hacerse más pequeña, a minimizarse y de repente sale otra que está allí. Y es por eso que en algunas, digamos, filosofías o desde la espiritualidad se habla de la capa de la cebolla también, ¿no? Que sencillamente vas trabajando una herida, es una capa, entras a otra capa, de repente entras a otra y encuentras otra herida y a lo mejor te das cuenta que en la profundidad tienes que volver a trabajar la herida que trabajaste la primera vez porque allí hay algo más que seguir trascendiendo. Desde ese lugar se trabajan las heridas, desde entender que es un proceso y que, como yo le digo a la gente y sin ánimo de desanimarlos, es un proceso que es eterno, pero depende de la intención y del lugar con que la trabajes, se te va a hacer más sencillo, porque si tú trabajas en ti misma, en ti mismo, desde el amor y desde la compasión, no importa el tiempo que te lleve, tú vas a estar haciéndolo con la alegría y la satisfacción de saber que cada vez que despegas una pestañita de la cebolla, es un camino más hacia tu ser interior y hacia las profundidades de tu ser y es un peso menos que tiene. Pero es importante lo que acabo de decir, el amor y la compasión hacia ti misma, hacia ti mismo en todo momento en el proceso de trabajo con las heridas del alma. ¿Okay? Yo en mis talleres he tenido personas que me dicen incluso, necesito sanar ya. Y yo, ya va, respira. Inhala, exhala, respira y vive el proceso. Porque en el momento en que nosotros estamos empeñados en sanar,
Sanar, sanar, sanar. Primero que estamos girando alrededor de la sanación, y pareciera que nos gustase estar en un proceso de sanación eterno, ¿no? Un proceso de sanación eterno desde, ¿cómo llamarlo? El masoquismo inclusive. Segundo, que entre más te quieras forzar, más difícil va a ser para que te puedas dar cuenta del proceso que tienes que vivir para poder sanar esa situación, para poder trascenderla, como digo yo. Entonces es importante entender el amor y la compasión para nosotros mismos y el que es terapeuta para la persona que está allí recurriendo a tus servicios en ese proceso. Por eso es que mi amiga aquí al principio, Karen, decía que yo creé el programa INNER, y es un programa de acompañamiento especializado y personalizado. Y lo llamé programa de acompañamiento porque hago la salvedad siempre de que todos estamos aquí para hacernos responsables de nuestra propia trascendencia en principio. Y los que estamos de este lado, que estamos haciendo la función de terapeutas en cualquiera de sus formas, desde los científicos, psicólogos y toda esta rama, hasta los que estamos de este otro lado, holísticos, todos estamos aquí es para acompañarte en ese proceso. Y lo digo especializado porque cada cabeza, cada persona ha vivido una historia diferente. Nosotros podemos estar hablando en este momento de 5 heridas, pero las formas que se producen ellas o las van a depender del cómo tú las percibiste en tu momento, ¿ok? En ese momento. Y basándonos en eso se desarrolla un plan, o por lo menos así a mí me gusta trabajarlo. Entonces, ya tenemos más o menos claro cuáles son las 5 heridas, ya sabemos que se producen desde esas edades tempranas, inclusive desde que estamos en el vientre de la madre, y esto lo dice la ciencia, no lo dice la espiritualidad. La espiritualidad dice que se pueden presentar antes, cuando nosotros estamos allá en esferas de luz como almas puras, energía, y estamos preparando nuestro plan de vida. Allí también estamos teniendo o estamos armando lo que venimos a trabajar aquí, y desde la constelaciones familiares se llama Proyecto Sentido, ¿ok? Y es importante el que es madre o el que es padre comenzar a observar a los niños y comenzar a observar cómo ustedes están reaccionando en el momento que ellos están presentes, porque son ustedes o somos nosotros los que sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, causamos las más grandes heridas. Por ejemplo, la herida del rechazo es causada, entre comillas, por la madre. ¿Por qué? Porque una de las más grandes cosas que puede tener el ser humano es el pertenecer, es el ser por sí solo, el ser, y el derecho a ser. Puede parecer redundante, pero es así, el derecho a ser un ser. Y cuando nosotros percibimos que somos rechazados por aquella persona que es la que está encargada de aperturar su vientre para nosotros estar allí formándonos, y de repente hay un rechazo de parte de ella, primero que se produce a esas edades en las cuales estamos en el vientre de nuestra madre, y segundo que por supuesto no vamos a poder recordar a futuro, en los años posteriores, de dónde procede, pero hay esa sensación de no ser reconocidos como seres, y pudiera ser muy, muy, muy dolorosa. Fíjense que yo, dentro de lo que yo trabajo, yo hago, como dije al principio, un compendio yo soy amante de la neurociencia, un compendio de ciencia y un compendio entre ciencia y espiritualidad. Dentro de la espiritualidad, una de las facilidades que a mí se me presentan es hacer como una especie de un barrido energético de la persona, ¿no? Cuando yo hago ese barrido energético de las personas, me he dado cuenta que muchas de personas que presentan la herida del rechazo tienen un hueco, yo no sé si se me ve aquí a nivel del chakra del corazón, un hueco bastante oscuro. Es como que no se formara la energía, como que por eso yo en algún momento les haré el regalo de hablar del taller de cuerpos, para que podamos entender más lo que quiero decir. Es que como que ese enramado de energía que debe formarse, y que después empieza a formarse el cuerpo energético, no hubiese estado lo suficientemente completo.
¿ok? Y qué cosas que todas las personas con las que he trabajado, que han presentado estas heridas, tienen ese hueco allí en el corazón, y las que han presentado problemas más fuertes, como por ejemplo depresiones crónicas, ellas de alguna manera ya haciendo procesos de coaching o de hipnosis y todo ese tipo de, todas estas herramientas, ellas han podido ir recordando inclusive momentos en los cuales fueron rechazados por sus padres, en este caso por su madre. Ojo, y vuelvo a repetir, no necesariamente quiere decir que la madre, en este caso hablando, haya querido hacer el rechazo, haya querido provocar el rechazo. Pongo un caso, por ejemplo, una madre sale en estado, quiere tener a su hijo, pero de repente como familia quedan sin trabajo, quedan por alguna situación desprotegidos, entonces ella piensa durante un tiempo que ese no era el momento para tener un niño. Y no es que no quiera el niño, es que está asustada también por toda la situación que está viviendo. Luego se recupera, todo pasa, tienen el niño, son felices, aman a su hijo y todo lo demás. Pero ese periodo de tiempo pudo haber causado en el niño una herida, sencillamente porque él la percibió, se percibió rechazado o rechazada. Entonces, fíjense lo importante de entrar en conciencia. Yo no, dentro de estas charlas, a mí me gusta hablar mucho del estado de conciencia, porque no se trata entonces de ahora empezar a perseguirnos y a martirizarnos en qué momento yo rechacé o no a mi hijo, en qué momento mi mamá o mi papá me rechazó, o en qué momento. No se trata de esto, esta no es la intención y quiero dejarla clara. La intención de esto es que entremos en conciencia de que todos los aquí presentes, incluyéndome a mí como terapeuta, tenemos un proceso de vida para trascenderlo, y debemos hacerlo con compasión, con una mirada de compasión y de amor hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, ¿ok? Reconociendo el proceso que nos ha tocado vivir o que nosotras o nosotros elegimos vivir en su momento. Empezar a reaccionar ante las situaciones y las circunstancias desde otro lugar, y desde ese lugar que estamos, en el cual estamos siendo unos nuevos seres, también empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres y a todo el que está a nuestro alrededor, que se puede vivir desde otro lugar, ¿ok? Y bueno, y eventualmente ocurrirán heridas, porque todos estamos aquí, hasta nuestros hijos están acá para hacer un proceso de trascendencia y un proceso de aprendizaje. Pero en la medida que nosotros empecemos a tener mejor conciencia o mayor conciencia, vamos a hacerles a ellos el camino más fácil. Y como humanidad también vamos a tener el camino más fácil. Y la primera herramienta, vuelvo a repetir, para este tema de las heridas del alma es entrar en conciencia. Cuando tú entres en conciencia, reconoces la situación. Y cuando reconoces la situación, el peso energético que tiene baja increíblemente. Después de allí hay muchas herramientas que podemos empezar a trabajar, muchas herramientas que cualquier terapeuta aquí presente pudiera ayudarte. Hay herramientas específicas para el trabajo de las heridas del alma, desde las energéticas, pasando por limpiezas energéticas, por psicomagia. A mí me gusta mucho trabajar con la psicomagia, que por cierto, uno de los grandes personas reconocidas en psicomagia es precisamente un chileno. Desde la psicomagia, trabajos terapéuticos como tal, coaching, trabajos de psicología. Yo trabajo desde la psicología budista, como dije al principio. Entonces hay muchas herramientas, pero la primera siempre va a ser entrar en conciencia. ¿De qué? ¿Desde qué lugar estás reaccionando tú ante las circunstancias y ante las personas que se presentan en tu vida? Ese es el tema. Ahora bien, quiero hacer un apartado rapidito aquí. Entramos a las preguntas. Las heridas del alma son es fundamental el estudio en las heridas del alma, el estudio de nosotros mismos y de nuestra reacción ante las heridas del alma cuando estamos haciendo trabajos de pareja. Porque resulta que con nuestras parejas, también con nuestros hijos, pero hablando ya del tema de febrero y de todo este Día de los Enamorados, con nuestra pareja
las heridas del alma salen, pero sí, a borbotones. Salen a borbotones, porque nuestra pareja tiene la facultad también de este tema de las heridas, de hacernos recordar a nuestro padre y a nuestra madre, que son los actores fundamentales en los procesos de esas edades tempranas en los cuales estamos desarrollando nuestro carácter y, como les dije al principio, también desde mi manera de ver las cosas, estamos también desarrollando nuestras heridas del alma. Entonces es importante, si queremos también tener una relación de pareja saludable, que ambos empecemos a trabajar desde un estado de conciencia en cuanto a las heridas del alma se refiere. ¿Okay? Por eso yo ahora, a raíz de toda la demanda que tuvo el primer taller, Las heridas del alma, que pienso repetirlo, Dios mediante, ahora en marzo, para este febrero tengo las heridas del corazón, y es para trabajar las heridas del alma, pero directo o abocado directamente a las relaciones de pareja, porque es increíble cómo este tema afecta todo lo relacionado con la pareja, y yo sé que la pareja es fundamental en nuestras vidas. La pareja, desde la concepción de ti contigo misma o contigo mismo, y la pareja de la persona que está allí a tu lado, ese compañero o esa compañera que elegiste por alguna razón, con la cual elegiste por alguna razón convivir, y bueno, con la cual hay que trabajar mucho el tema de la emocionalidad. Bueno, por ahora esto era lo que les tenía preparado. Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta por allí. Ay, pero aquí dice no se escucha nada alguien. Bueno, me imagino que, porque si no Karen me hubiese dicho que no se está escuchando. Ah, perfecto, perfecto, ya la ayudaron. A ver, ¿alguien tiene pregunta? ¿O se me quedaron calladitos por allí pensando en esas heridas y ya haciendo el proceso de autoobservación? 1, 2, 3. Bueno. Hola, hablas con Ingrid. Hola, Ingrid. Una consulta en las heridas del alma que tú nos nombraste. Uh-huh. Uno, ¿cómo se da cuenta sobre la humillación, la traición, la injusticia? ¿Cómo uno se va dando como diciendo, "Ah, aquí pasó algo"? Fíjate, de allí, entre herida y herida hay como unos límites muy delgados, ¿no? Eso básicamente te lo va a ir dando, si se quiere, al 100% te lo va a ir dando la experiencia, porque incluso puede haber confusiones. Puede ser que una persona se sintió abandonada, por ejemplo, que es el abandono, es la herida del abandono, y de repente cuando va avanzando en ese destapar de la que hablaba de la cebolla, te das cuenta que realmente lo que hubo fue un rechazo al principio y tú lo estabas confundiendo con abandono. Entonces, por eso yo siempre recalco y recalco y recalco, puede parecer trillado, pero recalco mucho que tú debes empezar a hacer el proceso de autoobservación para poder ir entrando en la definición de qué es lo que realmente te está causando la herida. Cuando tú empiezas a observar, tú, por ejemplo, te puedo decir, eh, traición básicamente, no en todos los casos es así, pero básicamente es una herida que se presenta muchísimo en las relaciones de pareja. Esas personas que son celópatas, por ejemplo, o que cada vez que su pareja está revisando el teléfono, enseguida piensan con quién está hablando, allí las probabilidades de que sea una herida de traición son altas. Y hablo de probabilidades, ¿por qué? Porque para poder estar seguros habría que esa persona empezar a trabajar y y darse cuenta de que quizás, porque también pudo haber habido un rechazo a edades tempranas por parte del padre, ¿ok? Por parte del padre, y entonces resulta que lo está traspolando a la pareja. Entonces yo hablo en parejas de la alta probabilidad de que estemos trabajando desde la traición, pero no puedo dejar de descartar, por ejemplo, el rechazo
Si es una mujer, el rechazo, por ejemplo, por parte del padre y lo está traspolando a la pareja. Por eso es importante que nosotros entremos siempre en autoobservación y en el momento que estamos reaccionando desde con quién está hablando, por seguir con el ejemplo, con quién está hablando, que no sé qué, que el teléfono, respirar y empezar a ver, ok, ¿qué estoy sintiendo yo aquí? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo yo aquí? ¿Realmente tengo un miedo a que él esté hablando con alguien o realmente lo que siento es un dolor a que me rechace? ¿Sí me explico? Entonces hay un límite que es bastante delgado, pero eso te lo va a dar la autoobservación, porque es muy diferente tener miedo, por ejemplo, la traición, a tener un dolor profundo, que es el rechazo. Entonces, es un proceso de conocerse, realmente. Es un proceso de conocerse. Déjame leer por aquí. Ingrid, no sé si quedó bien. Perfecto. Vamos a leer por aquí. Puedo hacer que las heridas del alma duran tanto porque de alguna manera igual me sirven, tienen cierta utilidad. Puede ser que tenga cierta utilidad, pero una utilidad ¿desde qué lugar? La utilidad, por ejemplo, de poder quizás manipular, la utilidad, por ejemplo, de repente poder usar esas heridas como para siempre, si es el caso de pareja, por ejemplo, demandar de mi pareja más amor y yo desde ese lugar, desde ese lugar en el cual estoy haciéndome mirar como desprotegido, yo obtengo el amor que no tuve en mi infancia, por ejemplo. Entonces tienes que mirar desde qué lugar te está sirviendo, porque realmente al final, si lo vamos a mirar desde lo más alto, desde la más alta perspectiva, desde mi manera de ver las cosas, siempre lo converso así, no tiene una utilidad más allá de poder de repente manipular, una utilidad de más allá de poder obtener un amor del cual tú percibiste que no tenías a unas primeras edades. Más allá de eso, realmente no tiene una utilidad, porque las heridas te hacen reaccionar desde un lugar que no eres tú. Porque tú, desde la fuente infinita de lo que es Dios, el universo, la vida, como lo quieras llamar, tú no tienes por qué vivir desde las heridas, no tienes por qué reaccionar desde las heridas. Las heridas están allí para trascenderse, para despojarse de ellas. ¿Cuál puede ser el antídoto para la herida del abandono? Mi vida, en el tema de las heridas y en el tema de la vida, no hay realmente antídotos. En el tema de las heridas, y si vamos a hablar de un antídoto, es el que yo dije al principio. Inhala y exhala. Ok. Como les digo yo a veces a las parejas con las que trabajo, tengo ganas de matarlo. Ok. Pero respira, inhala y exhala y pregúntate, ¿cuál es la emoción? Porque esa es la pregunta que debemos hacernos, por ejemplo, Ingrid, que estábamos hablando ahorita. ¿Cuál es la emoción que hay detrás de mi reacción? Ira, miedo a ser abandonada, miedo a ser humillada porque se va con otra o con otro, por ejemplo. Todas esas emociones, identificándolas es la que te va a decir a ti desde qué herida estás trabajando. ¿Ok? Hola, menciono las 5, ¿podrías volver a repetirlos y comentar algo más de ella? El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. De ellas, el rechazo y el abandono son las más profundas. El rechazo normalmente se produce por la madre cuando estamos en el vientre de materno. El abandono normalmente se produce más que todo por el padre y es ya a las edades de 1 a 3 años. La que es traición, injusticia, humillación, si pudieran formarse a edades un poco más después de los 3 años, vamos a decirlo así, pero todas siempre van a estar entre el momento de tu concepción hasta aproximadamente los 7 años y desde mi punto de vista, vuelvo a decir, incluso antes de la concepción ya nosotros venimos con un plan de trabajo. Hola, por ejemplo, a mí no me gustan que me den órdenes, ¿cómo puedo buscar qué lo generó y cómo sanarlo? Ok, no te gusta que te den órdenes, ¿por qué?
y no te gusta que te dé órdenes, ¿quién en específico? No puedes trabajar con mujeres, hay que trabajar con la madre. No puedes trabajar con hombres, hay que trabajar con el padre. ¿Ok? No puedes trabajar con ninguno de los dos o con nadie. Hay un proceso de ira. Por ejemplo, la emoción que está detrás es que hay ira detrás, entonces pudiéramos de repente estar hablando del rechazo, porque el rechazo produce mucho dolor, el rechazo produce mucha ira. ¿Ok? Entonces hay que empezar a ver. Cada persona, y por eso es el tema del programa INNER, cada persona es individual, cada proceso es individual. Entonces decirle algo así como que al dedo de lo que ustedes pudieran estar viviendo sin poder hacer el proceso, ver con ustedes cuál es su historia de vida, pues por supuesto es algo difícil, pero básicamente es eso. ¿Cuál es la emoción que hay detrás? Si no te gusta trabajar con alguien, con algo, un género en específico, ya eso te da un patrón. Si cuando te dan órdenes lo que te da es ira, ya eso te da un patrón. Si es impotencia, que se puede confundir con la ira, de repente pudo haber sido humillación de parte de algún niño, por ejemplo, del colegio, o de parte de la maestra, el maestro. Es decir, hay que ir viendo y hay que ir escarbando, pero es cuestión de entender cuál es la emoción que se esconde detrás de una acción o de una actitud mía. En el sentido de sin querer queriendo, uso mi herida para conseguir algo. Ejemplo, cada vez que alguien me habla de algo que me duele, yo me exalto, hago drama y así el resto me ve con pena y me consuela y así correctamente. Normalmente buscamos eso, buscamos crear una situación en la cual la persona que está en ese momento a mi lado me da lo que yo misma o yo mismo no me estoy pudiendo dar. ¿Ok? Pero resulta que nosotros somos seres completos, entonces no vale la pena que sigas trabajando desde ese lugar y alimentando una herida. Realmente no vale la pena. ¿Ok? Porque entonces te estás diciendo a ti mismo o a ti misma que tú no puedes lograr algo por tus propias manos y por tu propia valía, sin recurrir al drama y sin recurrir a las manipulaciones. Y al final, esas son emanaciones energéticas muy bajas que no van a traer a tu vida lo que realmente te mereces. Hay que empezar a vibrar desde otro lugar y para eso hay que trabajar con las heridas del alma. A ver, claro, pero hablo de algún método específico desde tu perspectiva para trascender a las heridas del abandono. El método específico lo vamos a hacer ahorita. Específico es el trabajo, mi amor. Siempre va a ser el trabajo en ti misma, en ti mismo. Siempre va a ser el trabajo. Pero ahora les voy a regalar una pequeña meditación de unos minutos, de un par de minutos. Y quiero que por favor cierren los ojos. El que no lo pueda cerrar puede sencillamente conectarse con su respiración. ¿Ok? Y vamos a hacer una meditación de reconocimiento. Voy a subir un poquito más el volumen de la música para que puedan concentrarse más en la música. Entonces, vamos a inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos profundamente. Si puedes cerrar tus ojos, pues perfecto. Si no lo puedes cerrar, sencillamente conéctate con la respiración. Si ustedes buscan la conferencia anterior, van a entender la importancia de la respiración en todo proceso de trascendencia o de sanación, incluso en el tema del cuerpo físico. Inhala profundo. Y vas a decir yo, y vas a completar con tu nombre completo. Por ejemplo, yo, Marianila Costa Bastardo. Inhalo y exhalo. Y vas a traer a tu mente un momento en el cual te hayas sentido triste, en el cual hayas reaccionado desde la ira, en el cual hayas tenido un proceso explosivo con algo o con alguien. Esa circunstancia, esa persona, lo vas a traer a tu mente. Inhala y exhala profundo. Y le vas a decir, yo,
tu nombre completo, Marianela Costa Bastardo. Te reconozco. Inhala, exhala. Te reconozco. Entiendo que formas parte de mí y de mi historia. Entiendo que formaste, y lo vamos a decir en pasado, formaste parte de mi vida y de mi historia. Inhala y exhala. Entiendo que estás aquí para enseñarme algo de mí que no quiero ver, que no quiero mirar, que no quiero reconocer. Inhala y exhala. Pero hoy yo, vuelves a decir tu nombre, me siento lo suficientemente valerosa para reconocer mi máximo poder de ser libre. Y por eso te reconozco y te honro. Y mira la emoción que hay detrás de ese proceso que trajiste a tu mente o de esa persona que trajiste a tu mente. ¿Cuál es la emoción que hay detrás cuando trajiste a tu mente a esa persona o esa circunstancia? Inhala y exhala. Mírala. Esa emoción está allí para que la mires, para que la reconozcas y dile: te reconozco, te reconozco. Pero hoy decido ser libre. Hoy decido con el total de mi poder interior, que es infinito, yo, y dices tu nombre, decido ser libre. Y se lo vas a decir con fuerza, pero con amor y con compasión hacia ti misma, hacia ti mismo, hacia tu proceso, pero con mucha fuerza y convicción. Inhalas y exhalas. Y te miras a ti misma, a ti mismo, dándote la vuelta, dejando atrás esa situación, esa persona, esa circunstancia y esa emoción, y caminando hacia otro lugar totalmente diferente, en donde te encuentras una escalera y comienzas a subir los peldaños de esa escalera. Y cuando llegas al último peldaño, te das cuenta que estás en una montaña altísima. Y cuando miras desde esa montaña, te das cuenta también de todo el camino que has trascendido. Y recuerda siempre desde ese lugar que solo tú tienes el poder, solo tú y nadie más que tú, de elegir desde qué lugar quieres vivir y vibrar. Y espero que sea siempre desde ese lugar alto, de esa montaña, y no desde el pasado que acabas de reconocer, de trascender y de dejar. Inhala y exhala. Abre tus brazos y siente la brisa de esa montaña. Mueve tu cuerpo suavemente con esa brisa. Cuando te sientas con ganas de hacerlo, abre muy suavemente tus ojos. Y ahora cierra tus ojos, tus brazos, y abrázate. Abrázate. Mi alma saluda a cada una de las almas aquí presentes y les da gracias por haber asistido a esta conferencia. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos quedamos? Le voy a bajar un poquito aquí la música nuevamente. Muy bien. Mis amores,
Yo tengo ahora, en este momento, cuando, Liz, cuando hablas de un ego negativo, sí, pudiéramos estar diciendo que esto influye en las heridas del alma. A mí me gusta más llamarlo niño interior, porque nos da la facilidad de entender que fue un proceso que vivimos de niño y que no recordamos. Pero si quieres llamarlo ego, sí, cuando hablas de un ego negativo, estamos hablando de las heridas del alma y de la manipulación. El ego negativo es manipulación, precisamente. Bueno, mis amores, yo tengo justamente ahora a las 7 también otra videollamada, otra conferencia. Claro que sí. Fíjate, yo les puedo hacer un regalo. No sé, Karen, tú me dices si lo hacemos a través de ti, si no también me pueden escribir a través de mis redes, todas son Gratitud Spa, @Gratitud Spa, mi página web www.gratitudspa.com. Aquellas personas que lo soliciten, yo les puedo hacer llegar un PDF con esta pequeña meditación que acabamos de hacer y ustedes la pueden decir. Se están llevando oro, forman parte de mi taller, pero se los regalo con todo el amor del mundo. Karen, tú me dices, las personas que se te acerquen, con gusto yo te la hago llegar, y si no, también me buscan a mí y por mis páginas, y con gusto yo les doy ese regalo. Me dicen, estuve aquí con Inteligencia del Ser, y pues yo se las hago llegar con gusto, ¿ok? Muchas gracias, tremendo regalo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí pueden en la página llegar, visitar Gratitud Spa, buscarlo en Inteligencia del Ser, en las historias, para que ahí se puedan contactar también y sigamos entregando el conocimiento y también las herramientas para trabajarnos. Así que muchas gracias. Un beso gigante. Bueno, me despido para poder entrar a la otra, que ya voy tarde, pero estuvo hermoso todo. Muchísimas gracias a todos ustedes los presentes. Gracias, Karen, y a tu equipo. Gracias también por esta iniciativa tan hermosa. Bueno, les debo la de cuerpos. Yo creo que en la que trabajamos autoobservación, esta y cuerpos, de alguna manera ustedes van a tener muchas herramientas para trabajar en ustedes mismos. Mi alma los saluda a todos ustedes.